Las dos cosas son ciertas. La primera, muy contento que un gran ministro como el ministro Carlos Arangui, que ha mostrado independencia, inteligencia, capacidad de llevar juicios muy complejos, como fue el caso Coimas, lo lleva adelante y realiza la investigación contra viento y marea. Un juez muy cercano además a la gente, muy importante. Su exposición que hizo en el Senado dejó claro que es un juez que dice las cosas pan pan vino vino y que cree que la justicia hay que acercarla a los ciudadanos, que es lo importante, porque al final lo que importa al Poder Judicial es que resuelva a tiempo, bien y con justicia los conflictos que la ciudadanía tiene en todos los ámbitos. Y el ministro Cerda, efectivamente, este fue un acuerdo, yo quiero ser bien transparente, en el que estamos en un impasse, porque la Concertación quería que el presidente hubiese nombrado en esta oportunidad al ministro Cerda. Yo quiero recordarte que el ministro Cerda fue una oportunidad rechazado. Yo voté a favor de él, voté a favor en la oportunidad que se hizo. Pero nosotros de verdad creo que cuando uno dialoga, conversa, porque este sistema está hecho para dialogar y conversar, la gente dice, pero ¿cómo se ponen de acuerdo? No, es que el sistema está construido así. El tema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema consiste en que la Corte Suprema propone una quina, el presidente de la República elige un nombre, pero requiere 2/3 de los senadores. ¿Y por qué pusimos 2/3? Entre todos, porque esto no es algo que se le da del pasado, sino fue convenido por todos. Era en esa época ministra de Justicia Soledad Alvear. Es porque queríamos un acuerdo amplio. Entonces se analizó, se estudió y llegamos a la conclusión que el ministro Arangui era un ministro que tenía todas las capacidades y méritos para ser un buen juez. Y también llegamos a la conclusión, dialogando y conversando, que si el presidente Piñera o la presidenta electa Bachelet proponen al ministro Cerda, va a contar con los votos suficientes de Renovación Nacional para aprobarlo. ¿Era una injusticia, como dijo el nuevo presidente de la Corte Suprema, que asume el 6 de enero, el ministro Muñoz, era una injusticia o no que no estuviera en la Corte Suprema el ministro Cerda? ¿Se merecía ese tiempo estar? Sí, se lo merecía. Yeah. Porque es un juez que yo he seguido de cerca su trayectoria. Él tiene una interpretación de la ley que uno puede compartir o no, pero es un juez inteligente, honesto, probo, que falla de acuerdo a su leal saber y entender, y por lo tanto esa fue la razón por la que yo voté anteriormente con él. ¿Sus colegas de la Alianza que no le habían dado el voto, le han cometido una injusticia con él? Lo que pasa es que había, según aquel entonces, la idea de que había un mejor juez. Yo creo que no fue bueno no haberlo aprobado, pero no... Lo importante, yo trato... El ministro Muñoz dijo que le estaban pasando la cuenta, no usted porque usted votó a favor, pero que le estaban pasando la cuenta por su fallo en casos de derechos humanos. ¿Sabe lo que pasa? Si eso es así es malo. Porque los jueces... ¿Tiene alguna duda de que sea así? Espérate, lo que pasa es que hay jueces... Mira, muchas veces esto por problemas de forma se echa a perder el fondo. Entonces, esto consiste en dialogar, conversar, discutir y hablar. En esta oportunidad se dio un diálogo a fondo. Me tocó conversar con Jorge Pizarro, presidente del Senado, con los líderes de los principales partidos de la Concertación, y convenimos que nosotros teníamos que concluir que nosotros no podemos rechazar a un juez por cómo falla. Lo que podemos hacer nosotros es rechazar a un juez porque no es idóneo, porque no es capaz, o porque los fundamentos, fíjate bien, en que basa su fallo constituyen una arbitrariedad. Ahora, entonces, desde ese punto de vista, es un juez Muñoz. Se han rechazado otros jueces, por ejemplo, hubo otro juez Muñoz que rechazó, hubo el juez Pfeiffer que se rechazó, pero yo me quedo con que logramos, recién electa presidenta Bachelet, generar un entendimiento que permita un camino para los nombramientos de los futuros ministros de la Corte Suprema. El magistrado Sergio Muñoz, que va a asumir, como decíamos, la Corte Suprema la presidencia el 6 de enero del 2004, dijo que haría, que en el fondo que quienes estaban enrareciendo los nombramientos era el Senado y que le faltaba madurez política a los señores políticos de la Cámara del Senado. Yo conozco bien al juez Sergio Muñoz. No solo una vez, lo ha reiterado. Sí, pero déjame decirte lo siguiente. Yo lo conozco bien. A él lo nombramos a raíz de una conversación que yo tuve con el presidente Lago. Y te voy a decir dónde, en Temuco. El presidente Lago estaba terminando su mandato, había recorrido la Araucanía, me invitó gentilmente a que comiéramos juntos, reunimos, y él tenía la potestad de proponer un nombre. A mí me parece el juez Sergio Muñoz un gran juez. Había llevado causas como la investigación que permitió detener a los asesinos de Tucapel Jiménez con un éxito estupendo, porque logró la confesión, la prueba, y se aclaró la verdad de un crimen, un crimen horroroso. Y quiero señalarle que en ese momento nosotros actuamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender de que él era un buen juez y que iba a cumplir una buena labor. Y la ha cumplido. Podrá discrepar de fallos, pero los jueces no están para darle gusto a los políticos, están para resolver de acuerdo a lo que consideran mejor para la justicia. Política y yo que creo finalmente se termina siendo un uno y uno, uno a un lado, uno al otro, para todas las alianzas políticas. Entonces, la pregunta es
si usted le encuentra razón o no, en el fondo, en la crítica que hace Sergio Muñoz. En parte sí, porque en algunas oportunidades yo vi en los últimos nombramientos que había motivaciones que desvirtuaban, o sea, había motivaciones más bien llevadas porque a mí me gustaba un fallo o no. Y ahí sí que estamos sonados. Porque si resulta que los jueces van a tener que darle el gusto a los senadores de cómo fallan, entonces una intervención grosera en un poder que debe ser independiente. Eso nos llevó a tener esta conversación. Y esta conversación, lo bueno es que fue una conversación directa con la Concertación, liderada, como te digo, por Jorge Pizarro, y nosotros comprometimos los votos de Renovación Nacional, porque consideramos un buen juez, de Lili Pérez, del senador Chaguán, del senador Horvath, del senador Hernán Larraín, quien conversó este tema en su momento con la ministra P. Todos contribuimos y logramos un procedimiento por el cual no se trata de buscar que un juez sea de un color político u otro. Yo quiero explicarlo. Este sistema está hecho para dialogar. Se trata de que los jueces que llegan a la Corte Suprema tengan diversidad en cuanto a que hay jueces que tienen una interpretación más liberal de la ley, otros que son más conservadores, otros más garantistas, otros menos garantistas. Y eso está bien. La Corte Suprema debe ser una expresión. Lo importante es buenos jueces. Nos vamos a cambiar de tema radicalmente más a su partido. Que está muy tranquilo. Sí, está muy tranquilo su partido. Andrés Alamán dijo que el principal responsable político de la derrota de Alianza era el presidente Sebastián Piñera. ¿De acuerdo o no con esa afirmación? No estoy en nada de acuerdo en eso y lo creo una imputación súper injusta, pero además lo encuentro inoportuna por lo siguiente, porque a mí me cuesta entender por qué quienes tenemos o tienen algún liderazgo en la centro derecha, hay muchos que tienen la pésima costumbre de criticarse públicamente por los medios de comunicación antes de ser capaces de reunirnos para decirnos de frente las diferencias que tenemos. Las coaliciones políticas tienen por objeto lograr cohesión, unidad dentro de la diversidad. Aquí conviven conservadores y liberales. Unos podrán creer que el gobierno tuvo más culpa o menos culpa. Pero lo que resulta a todas luces razonable es que nosotros nos reunamos primero, conversemos, quienes tienen distintos grados de liderazgo, y veamos nuestros puntos de vista, elaboremos un documento en conjunto, lo llevemos a los 60.000 militantes de Renovación Nacional, lo hagamos enriquecer con el aporte de ellos y tengamos una ruta de navegación clara. ¿Qué pensamos del gobierno? Segundo, ¿cuáles fueron los errores que cometió el gobierno, que cometieron los partidos, que cometieron los líderes? Tercero, ¿cómo vamos a enfrentar el gobierno de Michelle Bachelet? Okay, una pregunta y cuarto, ¿cómo vamos a construir lo más importante de nuestra alternativa de gobierno en 4 años más? ¿Quién es o quiénes, a su juicio, es en orden de importancia el principal o los principales responsables de la derrota de la Alianza? Hay responsabilidades compartidas y no me atrevo a señalarte más o menos responsabilidades. Lo que tengo claro es lo siguiente. ¿El gobierno al mismo nivel que los partidos? Yo creo que tienen niveles de responsabilidad en ámbitos distintos, pero existen. No he hecho el análisis de ponderación, como tú me lo preguntas, quién más o quién viene. Lo que te puedo decir es que yo creo que hay un profundo error cuando se acusa al presidente Piñera, porque creo que hizo un gran gobierno. Yo soy de aquellos que creo que el presidente Piñera hizo un gran gobierno. Oye, pero una pregunta, que ahí cae de cajón. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que la única labor del presidente Sebastián Piñera y su administración era hacer un buen gobierno y la de los partidos ganar las elecciones, o eso no es tan así? No es tan así, porque es evidente que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo por la sucesión de ellos. Pero si yo miro y analizo, y lo converso incluso con parlamentarios de la Concertación, ¿cuál es la evaluación del gobierno en términos generales de su gestión? Este fue un gran gobierno. Chile tiene mucho más empleo, las remuneraciones mejores, se han creado miles y miles de pequeñas empresas, se ha avanzado considerablemente en disminución de la desigualdad, hubo avances muy importantes en materia de educación, se enfrentó a un terremoto con relativo éxito. Creo que este gobierno, creo que Chile está mejor y los chilenos están mejor en los últimos 4 años. ¿Es un buen gobierno? ¿En qué parte sí es responsable de la derrota? ¿Cuál es su parte de la culpa? Yo creo que tiene la siguiente responsabilidad. En primer lugar, porque el gobierno nunca fue capaz, a través de sus autoridades, de llegar a la gente, a terreno, en cada rincón del país, explicando el sentido social de las políticas públicas que estaban apoyando. Yo siento que este era un gobierno que disparaba mucho a través de los medios de comunicación, pero la política consiste en dialogar con la comunidad. La política consiste a veces en demorarse más, en ser menos eficiente, pero tener capacidad de escuchar, de dialogar, de compartir. Yo creo que hubo en ese sentido un déficit importante de trabajo en terreno. Mira, yo he aprendido, he enfrentado muchas elecciones, gracias a Dios he tenido buenos resultados, y si a mí me preguntara a alguien cuál es la clave de tener un buen resultado, es trabajar con la gente en terreno. Yo lo hice en Ñuñoa, lo hice en Providencia, lo hice en la Araucanía,
Y trabajar en terreno no solo es ir a pontificar a la gente sobre lo que uno está haciendo, es tener capacidad de generar grados de confianza con la ciudadanía. Y entre paréntesis, grados de empatía con los propios adherentes. Mucha de nuestra gente critica el que pocas veces se le consideró, no como se dice para un cargo, probablemente algunos también para un cargo, que era legítimo que lo quisieran aspirar, sino para los efectos que se escucharan su punto de vista. Ese es un déficit claro del gobierno. Luego los partidos. Los partidos nuestros tienen un defecto que a esta altura resulta decisivo cambiar de actitud. Nosotros no podemos pasar la mayoría del tiempo criticando a nuestro propio sector pública y abiertamente, en circunstancias que cuando uno es una coalición tiene que ser capaz de criticar, pero darse las instancias internas, aunque pasen horas y horas. La política no se resuelve como un negocio, en donde una persona la habla a la otra, le dice cumple esto y si no te gusta te vas y si te gusta te haciendo. Okay. La política es diálogo, es conversación. Pregunta. Y ahí los partidos políticos, perdóname, desde el primer día, algunos de sus dirigentes, no me gusta generalizar los partidos, porque hay otros militantes nuestros que no lo hicieron así, y muchos, pero desde el primer día, cuando este gobierno sacó su gabinete, lo empezamos a criticar. Y me parece extraordinario. ¿Fue desleal Andrés Alamán con estas críticas, como se ha dicho? Yo no voy a usar porque no tengo una política, Mónica, personal de no caer, lo mismo que te estoy diciendo. Si yo lo que tenga que hablar con Andrés Alamán lo voy a hablar personalmente con él. Pero solo te puedo decir una cosa. ¿Te parece normal que habiendo pasado 2 semanas de la elección, todavía los principales dirigentes de Renovación Nacional no hayan sido convocados a una reunión por la directiva del partido? Yo se lo planteé a Carlos Larraín y espero que lo hagamos, para conversar y plantear internamente nuestras divergencias. Te pongo un ejemplo. ¿Tú te imaginas que Sampaoli en la selección chilena en el entretiempo, cuando la selección vaya perdiendo un partido en el Mundial, resuelva que con los jugadores van a salir a criticarse en la mitad de la cancha con parlantes para que la gente sienta las críticas? ¿No te parece que lo razonable, lo cuerdo, lo maduro, lo que da sentido de coalición es que esas críticas primero se planteen entre nosotros? Nosotros tenemos un Consejo Nacional. ¿Le falta madurez y le falta sentido de coalición? Y yo creo que obviamente falta sentido de coalición y falta morderse los labios, mirar el futuro en forma positiva y trabajar seriamente para lograr generar condiciones de poder gobernar en 4 años más. Futuro, en esta discusión entre Andrés Alamán y el presidente de la República, lo que está atrás es el 2017. Mira, el 2017 van a ver... pero es que yo te voy a contestar lo que yo siento. Yo creo que para el 2017... que también quiere estar ahí, así que por eso... No, pero me parece muy legítimo que muchos quisiéramos estar. Sí, yo creo que todos... Pero no solo tenemos derecho, hay que mirar la trayectoria de cada cual para estar ahí. Sí, pero antes de eso quiero preguntar si usted cree que la pelea en el fondo, lo que hay detrás... No creo. Conozco bien al presidente y conozco bien a Alamán. Yo he tenido muchas diferencias con Alamán, pero de verdad lo conozco bien. Y sé que, no me resulta difícil comprender la razón que puede haber tenido Andrés Alamán, porque siento que él siendo ministro, lo razonable es que, y por último no con Piñera, lo conversáramos entre nosotros. Mira, yo me doy una crítica mucho más de fondo. La crítica va de fondo para todos nosotros. Si tú eres parte de una coalición y tienes diferencias políticas, ¿no te parece razonable primero conversar las diferencias políticas con tu propia coalición? Segundo, ¿no te parece que se trate de elaborar un documento consensuado entre todos que sea llevado a nuestras bases? ¿No te parece razonable que ese debate, que se puede hacer con toda la crudeza del mundo, no comience con disparos por los medios de comunicación? ¿Tú crees que con este procedimiento hemos ganado algo? ¿Qué cree usted? ¿Está más lejos de la moneda para el 2017 yo creo con que esto? Yo creo que nosotros nos hemos disparado a los pies, porque derechamente lo que la gente nuestra esperaba en la centro derecha es que tuviéramos una coalición, que resolviera las razones de la derrota, hiciéramos una autocrítica con la dureza que se requiere, con la sinceridad que se requiere para que tenga valor, luego resolviéramos enfrentar al gobierno de Michelle Bachelet cooperando, pero defendiendo un país que potencia las libertades de las personas, por nuestro sueño es que cada chileno, la mayor cantidad de chilenos puedan elegir libremente su futuro, un país que controla mucho más fuertemente los abusos, y eso hay que decirlo con todas sus letras, un país más solidario, más inclusivo, que se aprueban leyes como el acuerdo de vida en pareja, que mucha gente dirá no tiene sentido. Sí, yo creo que tiene sentido porque tiene un sentido de pertenencia, y luego que seamos capaces de tener un itinerario claro que nos permita a todos un procedimiento para saber cómo vamos a enfrentar la elección en 4 años atrás. Eso es lo que hace una coalición. ¿Por qué cree usted, más allá de lo que usted quiera, porque usted manifestó su legítimo interés en ser candidato presidencial,
¿Usted cree y por qué cree que puede tener posibilidades frente a Andrés Alamán y al presidente Sebastián Piñera? No es el momento de plantearlo, pero porque yo creo que empezar a hablar antes que asuma el gobierno de la presidenta Bachelet de una candidatura presidencial en 4 años más resulta bastante absurdo. Pero tienen que empezar a pensar sus vidas. Por supuesto, pero yo creo que uno tiene... ¿Por qué tener posibilidades? ¿Por qué? A ver, Se viene difícil. pero si todas las elecciones que uno enfrenta es difícil. Yo enfrenté elecciones en Ñuñoa, Providencia, contra nada menos que el presidente de la Democracia Cristiana, contra Pedro Sabat. Tuve el honor y la suerte de ser primera de mayoría nacional. Me fui a la Araucanía, una zona que tiene un conflicto mapuche, y logramos obtener primera mayoría. Me siento que tengo esa capacidad, pero considero que discutir eso hoy día es absurdo. O sea, que internamente yo haya comentado en la directiva de Renovación Nacional que quería que hubiese una mesa del partido que potenciara todos los liderazgos y no fuera manejada a control remoto por una de las liderazgos de Renovación Nacional, me parece justo, pero créame sinceramente que en la vida uno tiene que tener sentido de ubicación. Nuestra prioridad hoy día es formar una coalición y expandir los márgenes de acción a sectores que hoy día realmente tienen una visión mucho más progresista y liberal que la nuestra, y que nosotros tenemos que lograr que entren a convivir con nosotros. Señor Roberto Espina, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Muchas gracias.